Amén. Baruch Hashem. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes, amados Sajín, amadas Sajayot, que nos escuchan aquí en esta Ciudad de México, que nos escuchan a nivel nacional y que nos escuchan también en el extranjero. Queremos darles la bienvenida hoy en este día tan hermoso de Shabbat. Y queremos darle las gracias a nuestro Abba Yahweh porque Él nos permite el que hoy estemos reunidos todos aquí en su casa. Y bueno, estar en este día compartiendo, bueno, pues el tema que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Qué bendiciones poder realizar lo que es el Kiddush, compartir la Jalá y bueno, estar de nueva cuenta todos juntos, amados, Ajín y Ajayot, en armonía, como dice el Teilín 133. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Toda rabá, amado Yahweh, en el Shem de Yeshua HaMashiach, su Hijo amado. Queremos agradecerle por este tiempo precioso y le pedimos, oh Abba Yahweh, que sea usted, Padre, guiándonos en este tiempo para poder compartir esta bendición que es su palabra, su dabar. Y le pedimos, Padre amado, entonces, que usted nos ministre y que de la misma manera ministre las almas de todas las personas que en este momento van a escuchar este compartimiento. Damos toda rabá por ello, en el Shem de su Hijo amado, Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén, amén. Shalom, mis amados Ajín y Ajayot. El que les habla, su servidor Roé Pedro Castro. Bueno, pues estamos sirviendo con muchísimo gusto en la Keilah Internacional Emanuel en la Ciudad de México. Queremos invitarles, si usted algún día gusta visitarnos, sépalo de antemano que usted es bienvenido a esta su casa. Y también queremos comentarle que usted también nos puede visitar en la ciudad de Puebla. Allá también toda Rabal Eterno, pues también tenemos el grupo que está trabajando muy fuerte en la Keilah de Puebla. La verdad, yo quiero agradecerle a nuestro amado Yahweh por las mujeres, por las doncellas que se esfuerzan para hacer un trabajo digno a nuestro Padre, y ellas están trabajando con mucha fuerza para poder llevar el mensaje de restauración a todas las personas que tienen ellas la oportunidad de encontrarse cuando andan en el camino. Bueno, antes de entrar al tema que, bueno, es para compartir el día de hoy, que se llama Construyendo un Templo, vamos a hacer un repaso de lo que es la parashá. Anoche, bueno, ayer en lo que fue el recibimiento de Shabbat, compartimos la parashá Masei. Ustedes recordarán que vimos puntos muy importantes acerca de esa parashá. Y bueno, que de los que estamos aquí, que recuerdan, ¿cómo se llama la lo que significa la palabra Masé o Mashei? Amén. Son las marchas o las rutas, ¿verdad? Las rutas del pueblo de Israel, camino al Jardín. Bueno, vamos a ver que también se le puede conocer como también las rutas, las marchas o las estancias. Y vamos a ver, miren, vamos a hacer, como les decía, un resumen rápido. Vamos al Perek 33, en donde nos dice lo siguiente. Nos dice precisamente como título, ahí nos dice la ruta de Mizraim al Jardín, ¿sí? Bueno, veamos ahí, amados Ajín, amadas Ajayot, que en el Perek 33 nos hace mención. La Torah hace una recapitulación de los 42 campamentos que hicieron los israelitas durante su travesía de 40 años por el desierto. Hashem Yahweh ordena que los kenanitas sean expulsados de la tierra de Israel y que no queden vestigios de ninguna de sus idolatrías.
te les tiene que advertir al pueblo israelita que la presencia de los kenanitas o cananeos, como usted los conoce, se convertirá en terribles dolores de cabeza y sufrimientos para ellos si no ponen atención precisamente a la orden que les ha dado Yahweh de expulsarlos. Entonces se reparte según un sorteo los territorios para ser ocupados por las tribus. Veíamos anoche que podríamos decir que ahí comienza la legislación de la repartición de las tierras por lotificación, que tantos codos correspondían a una tribu o a un clan, y de esa forma tenía que haber respeto por esas partes que se les daban por heredad en la tierra. El Perec 34 dice que se delimitan las fronteras de la tierra de Israel, lo que era el norte, el sur, la parte oeste y este. En el Perec 35 se establece que las tribus se dan para los lewitas o levitas 48 ciudades, ya que ellos no tienen posesión territorial. 6 de estas ciudades servirán también como refugio para el homicida no intencionado. Ayer se acuerdan que platicamos acerca también de esto, que por ejemplo si hay una situación de que alguien le quite la vida a una persona, pero que no lo haya hecho con la intención de hacerlo, podría huir y buscar asilo en alguna de estas tierras para tener protección precisamente cuando quisiera alguien tomar venganza del que había en este caso sido ejecutado. Se establece la pena capital para el homicidio intencionado y alevoso, que ese sí, para que vean que el cual ha sido planificado tras un juicio exhaustivo, y por supuesto este juicio debe de ser justo. En el Perec 36 dice que para preservar el patrimonio territorial, fíjense que el 36 tiene aquí como título la ley sobre el matrimonio de las herederas. Entonces, para preservar el patrimonio terrenal de las hijas de Shelofja, así como cualquier hija de Israel que no tuviera hermanos varones, debían estas contraer matrimonio con miembros de su misma tribu, ya que no se puede heredar la tierra perteneciente a la tribu de otras de las tribus o otro de los clanes de Israel. Entonces, para ir finalizando este pequeño resumen, recordemos entonces, veamos aquí, amados Ajín y Ajayot, que la palabra entonces Maset o Masei quiere decir las marchas o las rutas del pueblo del Eterno, ¿sí?, a la salida de Misraim en camino al Jardín. También decíamos que se conoce como estancias. En el Perec 34 nos habla precisamente de las fronteras de la tierra prometida, y ahí aprendimos la palabra Kibaín, que quiere decir cuando entren. Repito, Kibaín, que significa cuando entren. En el 35 vimos que ahí, como les decíamos, era la herencia de los levitas y las ciudades de refugio. En el Pasuk 9, Perec 35, Pasuk 9, encontramos la palabra Ki Oberin, que significa cuando crucen. Repito, la palabra es Ki Oberin, que significa cuando crucen. Así que en este pequeño resumen, bueno, es que anoche pues estudiamos la parashá completa, y qué bendición, amados Ajayot, amados Ajín, el tener esta oportunidad de estudiar la parashá, porque en ellas vamos aprendiendo muchísimo de lo que nuestro Padre amado quiere que nosotros observemos y aprendamos. La parashá es muy importante porque siempre nos va a dejar muchísima, pero muchísima enseñanza. Bueno, y entrando al tema de esta mañana, dándole toda rabá al Eterno por este día maravilloso, fíjense que bueno, voy a comentarles lo siguiente. El tema se llama Construyendo un templo. Yo quiero que usted se ponga a pensar conmigo lo siguiente. Cuando usted anda por las calles y se dedica precisamente a compartir la besorá del Eterno, déjeme decirle que usted está haciendo algo maravilloso, que es compartir la dabar del Eterno. Y cuando usted lo hace, y es como cuando deposita usted una semilla, como dice la Escritura, si cae
en tierra firme, ténganlo por seguro que esa semilla más adelante va a dar su fruto. Y ahí es cuando le podemos llamar que son los cimientos de lo que puede ser llamado ahora un templo para el Eterno. Cada que nosotros hacemos la labor o la parte que nos toca, nosotros estamos compartiendo la escritura de nuestro Padre amado. Ahí es cuando empieza la gran aventura emocionante de la vida, al poderle ser de bendición a otra persona, el ayudándole de una forma, orientándole y compartiendo lo que nuestro amado Adonimelech, Yahshua HaMashiach, hizo en algún momento por nosotros. Así que cuando usted sale, cuando usted comparte, cuando anda por el camino y siempre tiene una palabra de bendición para alguien y rescata una alma para Hashem, déjeme decirle que ahí ha comenzado la construcción de un nuevo templo. ¿Por qué? Porque ahí empiezan los cimientos. Rab Shaul, a menudo, cuando él viajaba en sus viajes, donde él siempre lo hacía para compartir la Besorá de nuestro amado Abba Yahweh, en todo lugar nuevo que donde él se paraba y enseñaba, la gente siempre le tenía bastantes preguntas. Siempre él encontraba nuevas cuestiones, pero no eran una cuestiones para no edificar, sino siempre lo era en edificación. La mayoría de la gente que no lo hacía para edificar, solita se iba yendo e iba dejando el lugar para aquellos que sí querían escuchar de la palabra del Eterno. La mayor parte de las veces era una audiencia bastante aceptable, y él siempre tenía una pregunta para el pueblo del Eterno, y les decía: ¿cuántos de ustedes creen que la palabra de Elohim es la verdadera? Toda la gente siempre contestaba con un amén, o creían y decían: yo creo. La Torá es, sin excepción, la palabra más poderosa que puede haber en el mundo. Y también la gente respondía: amén, también lo creemos. Casi la mayoría de la gente, cuando Rab Shaul hacía estas preguntas, siempre contestaban sí, o sea, ken en hebreo, lo creemos, o simplemente decían amén. ¿Por qué? Porque existía en esa pregunta la veracidad acerca de la palabra del Eterno. Pero como estaba en ese tiempo la problemática de que no era muy fácil también andar compartiendo la palabra por la persecución, siempre él tenía que ser cuidadoso en la forma de que lo hacía. Y por eso la multitud, cuando se acercaba a él, gritaba entusiasmada: queremos aprender, o un amén. Bueno, yo me imagino cómo era la expresión de aquellas personas cuando Rab Shaul siempre les hacía esta pregunta. Y lo importante de eso era ver el efecto que tenía cada vez que él hacía esta pregunta entre aquellas personas que se acercaban para aprender. Porque por él era el punto importante para establecer precisamente para lo que él había sido llamado. Obviamente, creemos todos firmemente que la Torah de Yahweh, en conjunción con el Brit Hadashah, como lo conocen, se conoce como debe de ser pacto renovado, pero usted lo conoce como Nuevo Testamento, son prácticamente los libros que en él encontramos mucha sabiduría de nuestro Abba Kadosh. Pero ¿qué ocurre cuando estas creencias que aceptamos, en un momento dado, la doctrina que en un momento dado le pueden enseñar no venga de nuestro amado Yahweh, sino que venga de las religiones o tradiciones de los hombres? Eso era siempre lo que Rab Shaul también enseñaba, y les decía a la gente que tuviera mucho cuidado de que no se dejaran guiar por las enseñanzas de los hombres o las religiones creadas por los mismos humanos. Y eso es lo mismo que yo creo que en la actualidad mismo Rab Shaul nos sigue pidiendo a nosotros, que tengamos mucho cuidado precisamente de eso. Yahshua, nuestro Adonimelech, a menudo se enfrentó a esto
cuando confrontaba los actos y motivos religiosos huecos de quienes del pueblo fariseo. Cuando confrontaba a los más religiosos, Yeshua no se andaba con miramientos y no se andaba con rodeos, ya que siempre él les contestaba con la Torá. Veamos qué nos dice el libro de Marcos. Vayamos para allá al libro de Marcos en Superex 7, Pasuks del 6 al 8. Acompáñenme, amados Sajín y Ajayot, en el libro de Marcos 7 del 6 al 8. Cuando lo encuentre, glorifique a nuestro Abba Kadosh. Marcos 7 del 6 al 8, y dice la Dabar del Eterno. Y él le respondió: bien profetizó Yeshayahu acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. En el 8, porque ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a la tradición de los hombres. Amén. Qué importante es entender esto, ¿verdad, amados Sajín? Que para poder construir un buen templo, necesitamos primero aprender la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina que está en la Torá, y no dejarnos llevar precisamente por nuevos lineamientos de seres humanos. Por eso Rab Shaul decía de esa manera: hipócritas. Decía, bien profetizó Yeshayahu de ustedes, a decir que este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón estaba muy lejos de servir a nuestro Abba Kadosh. Luego descargó la única y absoluta verdad de que estaban invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición, que dice ahí que habéis transmitido, ¿sí? Esto podremos hacer el énfasis porque siempre pensaban, o la mayoría de las personas pensaba, que nuestro amado Yeshua venía a abolir la Torah, cosa que no es cierto. Eso es una gran mentira. Precisamente Yeshua HaMashiach estaba dando a entender que hay tradiciones hechas por el hombre que se transmiten de generación en generación y que se pueden invalidar. Estamos hablando de las tradiciones de los hombres. Y todo esto puede desprover totalmente del poder. ¿Por qué? Porque ahí no está la palabra de nuestro Abba Yahweh. A lo largo de nuestro caminar, yo creo que juntos hemos observado muchísimas cosas. Pero ¿qué es lo importante de cuando nosotros emprendemos un camino hacia la verdad absoluta? Tenemos que ir quitando o ir retirando las cortinas de la tradición que han estado colgando durante muchas generaciones y que nos han llenado de enseñanzas religiosas y denominacionales. Casi la mayoría de las personas que está en algún movimiento religioso o algún movimiento denominacional, la verdad, la mayoría de esos movimientos fueron creados por la visión de un hombre y no precisamente porque hayan sido dados por nuestro amado Yahweh. La gente se confunde y piensa en ocasiones que ese llamado es para servirle, y crean sus propios movimientos, y el día de mañana son movimientos grandes. Pero como no hay un sustento original, a veces ese tipo de sustentos termina cayéndose y la gente comienza a irse. Es el problema ahí, que mucha gente sale lastimada cuando se da cuenta que en realidad ahí no estaba la verdad. Y por eso decimos que tenemos que ir quitando o tirando todo ese tipo de cortinas de tradición, de religión, que han estado colgando durante generaciones las enseñanzas religiosas y que al mismo tiempo son denominacionales que nos han enseñado los hombres. Mientras lo hagamos, yo quisiera que pudiéramos ir más allá
y analizáramos precisamente todo ese tipo de tradiciones de los hombres para llegar a la verdad de la palabra de Elohim, para llegar a la palabra de Dios. Cuando hagamos esto, tal y como Yahshua Hamashiach nos enseñó, la verdad que usted conozca, la verdad que usted entienda, que hemos dicho en enseñanzas anteriores, esa verdad nos hará libres. Entre más avancemos el camino hacia el verdadero objetivo, que es aprender la Torah y aprender más acerca de las raíces hebreas de nuestra emuná, veamos viendo que entre más aprendamos, entre más estudiemos, si vamos a ir alcanzando un nivel precisamente que nos pide nuestra Abba Yahweh para poder entender la Torah con mentalidad completamente hebrea y no una mentalidad occidental. ¿Qué vemos a esto entonces? Que dice que entre más emuná, más conocimiento. En otras palabras, que entre más fe, más conocimiento. Elohim dice que su pueblo, quienes le obedecen, quienes le conocen, quienes le aman y quienes lo siguen, alcanzarán precisamente eso, más conocimiento, más emuná. Pero aquel que no lo hace será destruido única y exclusivamente por una razón. ¿Por qué razón? Por falta de conocimiento. Veamos lo que nos dice precisamente. Vamos al libro de Oseas 4:6. Acompáñenme, vamos al libro de Oseas 4:6. Ahí es precisamente donde observamos que nosotros entre más conocimiento tengamos de la Escritura, más fe tenemos. Pero si nosotros solamente nos dedicamos a escuchar, llega en un momento que podemos llenarnos tanto, inflarnos, pero en realidad después no se nos queda absolutamente nada. Voy a darle lectura precisamente, ahorita voy a ocupar la escritura Reina Valera restaurada, y yo quiero que ustedes me acompañen a leer, no hay mucha diferencia con la que usted tiene en casa. Dice en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del servicio conín. O sea, yo te echaré del sacerdocio. Amén. El Sheliach Keifa, o el apóstol Pedro, también nos enseñó los beneficios de añadir a nuestra fe un poco o ir más allá siempre del conocimiento. Veamos qué nos dice segunda de Pedro en su Perec 1, Pasuquín del 3 al 5. Segunda de Pedro, Keifa Bet, Pasuquín del 1, Pasuk 1, Perec 1, perdón, Pasuquín del 3 al 5. Segunda de Pedro 1, versos del 3 al 5. Ahí es donde yo, es lo que les estoy comentando, que el Sheliach Pedro, sí, Keifa, él nos enseñaba, y yo creo que a raíz de su libro nos enseña precisamente que a diario debemos de añadir a nuestra fe más y más conocimiento, que no nos conformemos con lo que tenemos, sino que seamos estudiosos, que indaguemos más acerca de las verdades que tiene la Torah. Veamos, ¿qué dice la palabra de nuestro Abba Yahweh en segunda de Pedro? Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquí que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros, o vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Amén. Qué interesante es poner atención en esto. Y si puede usted
hay subraye, pero le pido que lo haga con un marcador resaltante, que raye la escritura con pluma o con lápiz, porque eso se ve mal, sino que a lo mejor resalte esa parte. Cuando el Shelia Pedro nos dice que añadamos a nuestra fe más virtud y que a la virtud le añadamos el conocimiento. Amén. Baruch Hashem. Qué bendición de nuestro Abba Yahweh. Por eso, en esta travesía de la vida, caminando precisamente a los preceptos de nuestro Abba Kadosh, Elohim va a añadir conocimiento a su emuná, a su fe. Su deseo es que usted conozca y entienda todos los misterios, todas las verdades, todo lo que se encuentra escrito en su Torah. Acompáñeme, por favor, vamos a ver precisamente en la escritura, en Efesios 4, del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Cuando lo encuentre, glorifique a nuestro Abba Kadosh. Voy a darle lectura ahora de la Biblia, versión israelita nazarena, o también conocida como Biblia BIN. Aquí pues tengo que ponerme la ayuda visual porque las letras son un poco más chiquitas. Veamos lo que dice la palabra del Eterno en el libro Efesiyin, el libro de los Efesios, en su Perek 4, Pasukim del 11, vamos a leerlo, a ver, al 13. Amén. Dice la palabra de nuestro Abba Kadosh: y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia, y a otros pastores y maestros. El 12, a fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio, para la obra de la edificación del cuerpo del Mashiach. El 13, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Mashiach. Y vamos a añadirle el 14, que dice: esto es para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de enseñanza, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Qué tremendo es esto. Muchas personas, en su afán de captar más gente, de traer más gente a sus comunidades, ocupan las artimañas y el error para captar precisamente la atención de las personas. Por eso precisamente se nos avisa aquí en el libro de los Efesios a tener cuidado. Es importante, amados Ajayot, que crezcamos precisamente como dice ahí, que al momento de construir un templo, que lo hagamos también edificados en la única roca que es Yahshua HaMashiach. Y si no tenemos algún entendimiento, busquemos quién nos pueda ayudar. Siempre va a haber un saquén, un anciano, o una persona que tenga un poquito de conocimiento más adelante que nosotros, dentro de la misma Keilah, dentro de la misma asamblea, para pedirle la ayuda. Y que no seamos nosotros dejándonos llevar como un barco a la deriva en enseñanzas que en ocasiones, en vez de traernos un bien, nos pueden traer un mal. Por eso, él que dice bien claro que él constituyó a unos enviados. En otras escrituras se les conoce como apóstoles, ¿sí? Y dice que constituyó a otros profetas. Pero recordemos que en la actualidad, aquel que da una profecía y no se cumple, viene a ser un charlatán. Porque todo lo que ha sido profetizado ya fue dado en la escritura. Y solamente todos los hijos de Israel, todos los Benet y Bat Israel, sí, estamos viendo que como la escritura, todo lo que viene ahí se está cumpliendo. Así que todo aquel que venga y dé una revelación nueva, si no está sustentada en la escritura, además de eso,
que ponga una fecha de un suceso o un acontecimiento. Yo escuchaba en días pasados que habían dicho que iba a haber un terremoto creo que en la ciudad de Nueva York. No pongo mucha atención, amados Sajín, cuando veo eso publicado en el internet acerca de ciertos pastores o profetas, porque incluso hay muchísimas mujeres que se llaman profetas. Y aquí la cuestión es esa: ¿de veras será el Eterno el que les habla? ¿Y por qué decimos esto? Porque desafortunadamente observamos que dan una profecía y han dicho que destrucción. Por ejemplo, yo recuerdo que alguien dijo que iba a haber una destrucción para Puerto Rico, ¿sí? Y ahora recientemente acerca para Nueva York. Pero déjeme decirle que esas personas que dieron esas profecías, pues ya se cumplieron. Y toda Rabal Eterno Puerto Rico sigue adelante, porque en Puerto Rico hay muchos que están siguiendo la Torah del Eterno. Y damos todo Rabal Eterno por ello, porque en Puerto Rico hay muchos seguidores del Mashiach que aman y creen en la Torah. Y mientras un pueblo esté firme alabando a nuestro Abacadosh, nuestro Abacadosh protegerá siempre a sus hijos. Así que, como les decía, que todo aquel que venga y dé una profecía, si no está sustentada en la Escritura, y al dar una fecha, y esta fecha llega y se cumple y no pasa nada, debe de ser llamado charlatán, porque no es otra cosa más que eso. Yo por eso jamás me voy a poner a hacer una cosa como esa, porque yo no quisiera precisamente el día de mañana fallarle a mi Abacadosh y además a los ajins que en algún momento vienen y escuchan la palabra con nosotros. Eso sería un error completo y muy grande. Por eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Sí? Entonces nos dice también la Escritura que Él constituyó, como les decía, a los profetas, a otros proclamadores, ¿no? Que en otras escrituras les llaman evangelistas, pero en la emuná hebrea se les llama proclamadores de las buenas noticias. Así que usted vuélvase un proclamador de la buena noticia, comparta, pero la verdadera Escritura, no le añada ni le quite, y mucho menos lo haga conforme a su propio deseo, sino que donde quiera que vaya, comparta precisamente la verdadera palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque cada día más y más y más vienen a las raíces hebreas muchísima gente que está siendo llamada por nuestro Abacadosh. No podemos decir que está siendo llamada por un ser humano, porque no es así. Nuestro Abacadosh, Él está trayendo de regreso a su pueblo, a su casa, y precisamente Él quiere que todos juntos le rendamos homenaje, le rendamos tributo, honor, gloria, honra, porque Él es el único que se lo merece. Amén. Por eso decimos que en este pasaje del libro de Efesios, Elohim nos ha dado precisamente a los enviados, a los Sheliats. También nos ha dado a los profetas, de los cuales hemos aprendido muchísimo en la Escritura. También nos dice que nos ha dado precisamente a los proclamadores, nos ha dado a los roes, a los roenín, y también nos ha dado a los morés, a los maestros, para que todos puedan explicar la palabra como debe de ser, que preparen a aquellos que van a ser enviados para compartir, para proclamar este bello ministerio que es la Torah. Quiero que ustedes me acompañen y vamos a mirar bien este verso. Esto tiene que ser, ¿por qué? Porque lo importante es que todos lleguemos a un ejad, a una unidad, ¿sí? Desde el momento en que todos lleguemos a ese ejad, en otras palabras, a una unidad de la fe y del conocimiento del único Hijo de Elohim, Yahshua HaMashiach, hemos de tener unidad, fe, que reconozca precisamente a Yahshua como el Hijo del de Elohim, como nuestro Mashiach, como nuestro Adón y Melet, y como el único en el cual podemos alcanzar nuestra salvación. Cuando nosotros entendemos eso y creemos en esto, Él es precisamente el único medio para llegar a nuestro Padre.
y en Él es el único medio por el cual alcancemos o alcanzaremos la salvación. Sin embargo, a esta fe tenemos que añadir ¿qué cosa? Como decíamos, el conocimiento del Hijo de Elohim, para que podamos ¿qué? Aprender más y más de las verdades que vienen en la Torah. ¿Sí me está usted entendiendo, amado Sajín? Amado Sahayo. Para poder construir un buen templo tenemos que tener mucha fe, emuná, y a eso tenemos que añadirle la virtud, pero también tenemos que añadirle a esa virtud más y más conocimiento. Amén. En este contexto creo que la palabra emuná o la palabra fe se refiere a nuestra forma de unirnos al Brit Hadashah. ¿Y a cuál se refiere o a qué se refiere este conocimiento? ¿Sí? ¿Qué es esto? Viene a ser nuestra herencia espiritual. Ya que en la Torah precisamente nosotros aprendemos precisamente todo lo referente a el guardar el Shabbat, al guardar las fiestas, al cómo poder entrar en los pactos del Eterno, pero vemos que precisamente nosotros al abrir el pacto renovado, Nuevo Testamento, como usted le conoce, vemos que todo lo que viene en el nuevo pacto, ¿sí?, está sustentado por la única y original raíz que es la Torah. Cuando esto ocurre y usted entiende esta parte, ¿qué viene a hacer esto? Que nos convertimos encaminados o vamos encaminados a un hombre que busca la perfección. Un hombre o una mujer de Elohim, ¿sí?, al entender esto, caminará más en seguridad y llegará a ser más y más maduro. ¿Por qué? Porque ha encontrado la plenitud que Mashiach nos ofrece cuando nosotros caminamos en humildad y en obediencia, y a eso añadimos siempre la búsqueda del conocimiento. Viene sobre nosotros todo lo que Yahshua pagó por medio de su sacrificio que él hizo en el madero. Y ahí viene precisamente el que nosotros entender eso, vienen todas las promesas dadas por nuestro Abba Yahweh en esta que es su palabra, la Torah. Yo espero que no me esté usted malentendiendo o esté desviando un poquito lo que yo le quiero enseñar. O sea, no quiero decir que no haya ejemplos de fe en el Antiguo Testamento o que no lo haya tampoco en el Nuevo Testamento. Claro que no. Siempre en ambos está sustentado precisamente por testimonios maravillosos en los cuales siempre se nos enseñó acerca de incrementar nuestra fe. E incluso en esos tiempos hubo muchas personas que tenían una fe muy mínima, pero cada que veían una maravilla, una señal o un prodigio o un milagro por parte de Abba Yahweh, la gente creía. Pero aquel que no estaba bien cimentado, de nueva cuenta, haga de cuenta como que se desinflaba y regresaba a su antiguo estado. Así que miren, vamos a ver, por ejemplo, ciertamente cuando Abraham colocó a su hijo Isaac en el altar como sacrificio, según se le había indicado, esto porque por la indicación de Elohim Yahweh, estaba demostrando una fe excepcional. Yo le puedo preguntar, ¿quién de ustedes haría algo como lo que hizo Abraham? Que obviamente sentía un dolor muy grande en su corazón, pero no podía desobedecer la orden dada por Hashem. Así que esto usted cuando lo quiera verificar lo puede ver en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, en su Perek 22, Pasuquín del 1 al 14. Génesis 22, capítulo 22, versos del 1 al 14. Ahí usted puede ver lo que le estoy comentando. Por otro lado, cuando vemos que Shaul hizo un razonamiento con los hombres de Atenas, estaba incorporando este conocimiento al mensaje, al proclamar el verdadero mensaje. Eso usted también lo puede ver en el libro de los Hechos, en su capítulo 17 del 22 al 32. Esto en general, sin embargo, creo que hay una gran bendición disponible cuando añadimos a nuestra emuná, a nuestra fe, sí, el conocimiento de Mashiach,
Y este conocimiento que nos otorga Mashiach nos lleva aún más y más, ¿sí?, a entender las bendiciones que hay en la Torá. Entonces somos capaces de experimentar la verdadera plenitud de Mashiach en nuestras vidas al entender que leer la Torá con ojos y una mentalidad hebrea nos llevará a profundizar más y más y más el bello razonamiento y un bello conocimiento. ¿Qué es necesario? Bueno, pues para poder empezar a construir un templo, a edificar un templo, hay que empezar desde abajo, ¿verdad? Empezar con buenos cimientos e empezar también con buenos fundamentos. Y el empezar a colocar los primeros ladrillos son aquellos que nos van a llevar a que el día de mañana nosotros alcancemos un excelente conocimiento. Pero si nosotros nos quedamos solamente en los cimientos o en los primeros ladrillos y no queremos avanzar de ahí, va a llegar el momento que no vamos a poder entender lo demás, porque nos hemos aferrado solamente a quedarnos en los cimientos o en los ladrillos, en los primeros ladrillos. Tenemos que avanzar, a seguir edificando. Posteriormente de los ladrillos, bueno, poner precisamente lo que le llaman los castillos para que refuerce mucho más precisamente esta bendición. Veamos qué nos dice el libro de Efesios en su Perec 2, Pasuquín del 19 al 21. Efesios 2 del 19 al 21. Amén. Efesios 2 del 19 al 21. Miren lo que dice la palabra del Eterno, amados Ajín, amados Ajayot. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yahoshua, el Mashiach, el mismo, la piedra angular. El 21. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en unión al Maestro, al Mashiach. El 22. En él también a ustedes se los edifica juntamente para morada de Yahweh en el Espíritu. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Entender esto, amados Ajín, amados Ajayó. Así que si nosotros somos edificados sobre el verdadero fundamento, ¿de quiénes? De los enviados de Yahweh y de los profetas originales. Vamos a aprender muchísimo. Y tomamos como la única piedra angular a Yahshua HaMashiach, ¿sí? Veremos que este edificio, el cual estamos comenzando, va a ser bien edificado, bien ensamblado desde abajo, tanto los cimientos como los ladrillos. De ahí vamos a nosotros a entender precisamente que hemos comenzado a edificar una excelente casa. Amén. Todo lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo bien, edificados, porque de esa manera es cuando vamos a entender precisamente el por qué tenemos este llamamiento. Hay que empezar a poner buenos cimientos, buenos ladrillos, buenos castillos, para que ese edificio sea firme, para que ese edificio, así venga mareas, vientos, truenos, lo que sea, jamás se va a caer, porque está edificado completamente en la única roca, en la piedra angular, que es Yahshua HaMashiach. Amén. Por eso, el Mishkan de Yahweh, ¿sí?, en este caso, o el templo de Yahweh, está edificado sobre el fundamento de los enviados, de los mensajeros, cuyas enseñanzas ahora en el Nuevo Testamento, o el Bri Hadashah, como es su nombre más correcto, y sobre todo también, ¿sí?, los profetas que conocemos también en lo que es la Torah, en el Pentateuco. Todos ellos precisamente lo podemos tomar como la mejor piedra de enseñanza, roca que nos sustenta para poder alcanzar precisamente esa plenitud tan grande. Yahshua mismo, sí, él es nuestra piedra, la única piedra angular.
Él nos ha enseñado por medio de lo que hemos estado estudiando ya durante muchos meses, que ya no somos nosotros o no podemos ser considerados gentiles, porque hemos sido engentados como miembros de la única familia de Elohim, del Elohim de Abraham, de Yishak y de Jacob. Ahora somos miembros de una casa edificada sobre las enseñanzas de la Torá, y estas vienen a ser también corroboradas con el Brit Hadashah, el pacto renovado. Vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento como usted no conoce. Esto, en un lado están, ¿qué? Están los profetas, y en el otro lado están los enviados, los Sheliats. ¿Y Yahshua qué hace? Yahshua une a los dos. Así que si debemos de creer como esto, debemos de tomar un ejemplo. Y debemos de edificar un templo Kadosh, un templo santo. ¿Para quién? Para nuestro único Adonai, nuestro único Elohim. Y si hemos de ver la única unidad o unicidad, en lo que se le llama Ejad, debemos de ver precisamente el único Ejad que hay entre Yahweh, nuestro Elohim, y su Hijo amado Yahshua HaMashiach. Ahí es donde vamos a ver la unción y el poder del único Elohim, del cielo y de la tierra. Tenemos entonces que edificar nuestro templo o construir nuestro templo con un buen fundamento, tanto como les he dicho, en el Brit Hadashah, sí, tenemos precisamente la esperanza, porque a través de ese camino encontramos precisamente cómo salvarnos, cómo edificar nuestra vida, y que por medio de la sangre preciosa de Yahshua HaMashiach, Él nos ha conectado con ambos pactos y todas las promesas de Elohim para nuestra vida. Veamos precisamente qué nos dice el libro de Galatín, el libro de Gálatas 3, en sus pasuquín del 7 al 8. Acompáñenme por favor, amados, aquí. Vamos al libro de Gálatas 3, del 7 al 8. Voy a leerlo aquí en la versión restaurada de la Reina Valera. Acompáñenme por favor. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura proviendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Los que son de Muná, los que son de fe, tienen la bendición de poder mirar a Abraham. Sí, los que creemos en Yahshua somos la rama que hemos, como les decía, que hemos sido injertada. Somos esa rama silvestre, el olivo, sí, ahora pues insertada o injertada en el olivo, que es ¿quién? Israel. Las raíces de ese olivo son el Elohim de Abraham, de Yishak y de Jacob. Y nosotros, que somos por Emuná, que somos por fe, ahora somos llamados hijos de Abraham. Amén, amén y amén. Entonces, para poder edificar, para poder construir un nuevo templo o un buen templo, que tenemos que también comenzar con que esta edificación sea también para nuestra casa. Y al edificar o construir un templo, también lo hacemos con una casa o una familia. Veamos qué nos dice Efesios en su capítulo 2, versos del 14 al 15. Efesios Perec 2, pasuquín del 14 al 15. Vemos lo que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades con la Torá de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo en los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la shalom, haciendo la paz. Amén. En el libro de Amós, vamos también para allá, Amós 9, del 11 al 12, dice la Dabar del Eterno: en aquel día yo levantaré
tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. Amén. Una clave para tener éxito, para tener un gran entendimiento, ¿sí? Una gran guianza por medio del Ruach HaKodesh de nuestro amado Yahweh, ¿sí? Para poder tener esa guía y ese mejor entendimiento, se encuentra en estos dos increíbles versos que acabamos de leer. En primer lugar, veamos la interpretación de el Sheliat Jacobo. Usted lo conoce como Santiago, pero el nombre correcto es Jacobo. Entonces, en esta excelente interpretación del Sheliat Jacobo, ¿sí? Acerca de la profecía que Elohim le dio al profeta Amos, como escribió por Lucas en el libro de los Hechos. Y miren, vamos a ver, acompáñenme, vamos a entender esto. Vamos al libro de los Hechos, ¿sí? En su capítulo 15, versos del 13 al 18. Amén. Vamos para allá. ¿Cómo se reafirma precisamente la palabra del profeta Amós, escrita en el libro de los Hechos? Dice de la siguiente manera: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Adón y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, así dice en nuestro amado Adonai, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Amén. Baruch Hashem. Estamos entonces construyendo un templo verdadero. Y precisamente, ¿qué hemos entendido? Que esta bendición es para todos aquellos los cuales invocan el nombre de Yahweh, ¿sí? Y claman que Él es el único Elohim. Porque hemos aprendido así que desde tiempos antiguos lo han hecho nuestros antepasados. Hemos entendido también que ahora nosotros estamos en una familia mixta delante de nuestro Elohim. La mezcla de estas familias no fue fácil, porque en las primeras congregaciones de los tiempos primitivos, para entender más este hecho, debería usted tomar unos minutos y leer el libro de los Hechos en su capítulo 15, versos del 1 al 21. Léanlo, por favor. Yo lo invito a que cuando usted tenga tiempo lo haga, porque usted en su Biblia probablemente titula esta porción de las Escrituras como el Concilio de Jerusalén o el Concilio de Jerusalén. En este pasaje, precisamente, las congregaciones primitivas estaban experimentando un problema doble. En este pasaje, pues, lo vemos. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué decimos que era doble? En primer lugar, los gentiles estaban convirtiendo a creyentes en Mashiach, ¿sí? Y dice precisamente en Hechos 2:47: y el Adón añadía cada día a la congregación o a la asamblea a los que habían de ser salvos. Baruch Hashem. Desgraciadamente muchos de esos gentiles no sabían cómo actuar o cómo enfocarse o caminar, ya que pues ellos en un momento dado no sabían cómo actuar. ¿Por qué? ¿Ahora qué? En un momento dado como que no les caía el 20, como dicen por ahí, que ya no eran gentiles, sino que ahora eran hijos de Elohim y que formaban parte de su familia. No tenían eso ni la menor idea. ¿Pasará eso en la actualidad también, amados Ajayot? Cuando hay personas que les hablamos de nuestro Abba Yahweh, les damos una palabra e incluso los invitamos a que reciban a Yahweh como su único Elohim y Yahshua como su único Salvador. Pero cuando no lo hacemos y la gente esto no lo entiende, ¿qué viene a pasar? La gente pues no entiende, no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer, porque dice: bueno, sí, me gusta esto, pero no sé ni por dónde empezar. No sé incluso ni lo que debo de hacer. No tengo ni la menor idea de cómo se abre la Torah.
No tengo ni la menor idea de cómo se guarda el Shabbat. ¿Por qué? Porque precisamente no he entendido que ahora ya no puedo caminar como gentil, ya no lo soy, porque ahora pertenezco a la única familia de Elohim. ¿Y esto por qué? A través de Yeshua HaMashiach, porque él precisamente, al ser el único hijo de Yahweh que vino a dar su vida para que yo ahora goce del regalo hermoso que es la salvación, ¿sí? Si no lo entiendo esto, si no pongo atención en ello y no pregunto, pues no voy a entenderlo. Así que tengo que hacerlo bien, poder entender, preguntar e incluso, si es posible, acercarme a alguien que tenga un conocimiento más grande que yo dentro de la Keilah y pedir precisamente que me den estudios, porque eso es lo correcto, que me enseñen más y más y más acerca de esta verdad. Muchas de las personas niegan a veces la razón que es entrar en los pactos del Eterno, porque dicen que precisamente todo eso ya está abolido, pero yo quiero comentarles que no es así. Los pactos de nuestro Padre siguen vigentes. Así es que es necesario que para formar parte de la familia del Eterno tenemos que entrar precisamente a los pactos, y uno de ellos precisamente es la Brit Milá. En este caso estoy hablando de los varones. Veamos qué nos dice precisamente vamos al libro de los Hechos, por favor, al libro de Mashet, al libro de los Hechos, en su Perek 15, Pasuk 5. Libro de los Hechos 15. Ayúdeme, por favor, vamos para allá, libro de los Hechos. Hechos 15. En su Pasuk 5. Y miren aquí lo que nuestro Abba Yahweh nos muestra. Leamos. Vamos a leerlo. Dice entonces en el libro de Mashet, en el libro de los Hechos, lo siguiente en su capítulo 15, verso 5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: ¿es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá de Moshe? El 6. Entonces se reunieron los enviados y los ancianos para considerar este asunto. Como se produjo una gran contienda, se levantó Shimón Keifa y les dijo: hermanos, ustedes saben cómo desde los primeros días Elohim escogió de entre ustedes para que los gentiles oyeran por mi boca el mensaje de la buena noticia y creyeran. Y en el 8 dice: y Elohim, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el espíritu de santidad, o sea, el Ruach HaKodesh, al igual que nosotros. El 9. Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Amén. Entonces es necesario, sí, que entendamos esto, porque precisamente puede en algún momento levantarse algún fariseo y decir que esto es contrario a la Torá. Pero por eso decimos, dice aquí en la otra escritura: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moshe. Amén. ¿Sí? Esto, como les digo, no puede ser abolido en algún momento, amados Sajín y amados Sajayó. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros ahora nos regimos bajo la Torá. Y no es que precisamente que estemos cayendo en un juego religioso, sino que precisamente estamos obedeciendo la Torá de Yahweh. Entonces, ¿qué decía el Sheleach Keifa? Precisamente tras la deliberación de lo que se había hablado sobre este asunto, él tomó la palabra. Entonces, y Elohim, que conoce los corazones, dio testimonio dándoles el Ruach HaKodesh, lo mismo que nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues,
¿Por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto lo dice así la escritura en la Reina Valera restaurada. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros debemos entender con eso? Que nosotros debemos, como les decíamos, debemos de caminar en emuná, debemos de caminar en fe. Yo quiero ser muy enfático en esto, amados Sajín y Ajayó, porque precisamente hay muchos movimientos religiosos e incluso en la fe mesiánica o fe hebrea, que a veces para que la gente sea miembro de sus congregaciones, a fuerzas los llevan precisamente a que se hagan la Brit Milá, o en este caso el pacto de la circuncisión. Pero mucha gente no entiende este paso que va a dar. ¿Y qué pasa precisamente ahí cuando la gente no entiende y no asimila este paso? Por obligación de su líder o de su que está al frente de la congregación, entra y se hace la Brit Milá. Pero vuelvo a repetir, cuando la persona no ha entendido ni lo que está haciendo, ¿qué viene a hacer esto? El día de mañana puede salirse de esa congregación, puede salir lastimado y regresa al mundo, y puede regresar peor al mundo. Y lo peor de todo es que ahora él ya fue en cierta forma circuncidado. Ya lo hizo, pero no lo hizo con conocimiento. Lo hizo sin conocer, lo hizo porque lo estaban obligando. Entonces, ¿qué tenemos que entender ahí? Que esta persona pues obviamente va a ser muy difícil que guarde la Torá. Yo he sabido de muchos casos, de muchas congregaciones que les exigen que se hagan precisamente la circuncisión. ¿Y qué pasa? La gente, los jóvenes, la gente se lo hace, los señores, ¿sí? Pero no entienden el por qué lo están haciendo. El día de mañana, si no les gusta, se salen, se regresan al mundo. ¿Y de qué les sirvió entonces la circuncisión? De nada. Viene a hacer esto, dice Rab Shaul, como si no la tuvieran, o como si nunca se lo hubiera hecho. Por eso es importante que para poder dar ese paso de fe, es primero tener la circuncisión del corazón, creer en el corazón precisamente, y posterior a ello dar el segundo paso, que es la circuncisión física. Si nosotros no entendemos esto, va a ser muy difícil que demos el siguiente paso. Aquí yo no puedo mandar a nadie que entre al pacto de la Brit Milá si antes no ha entendido el paso tan grande o la responsabilidad tan grande que va a hacer al dar ese paso. Debe de estar consciente la persona de lo que va a hacer, porque esto no es un juego. Aquí no se viene a jugar. Por eso quisiera hacerles mención de este comentario. El Shelia Keifa, Pedro, dijo en efecto: si nosotros nunca hemos sido capaces de guardar la ley de Moshe, ¿qué les hace pensar que estos gentiles lo harán? Habiendo citado la profecía de Moisés que los gentiles entrarían al reino de Elohim, Jacob hizo una contrapropuesta sobre cómo deberían de ser tratados. Y yo creo que, amados, aquí precisamente para poder invitar a los nuevos creyentes a que entren en los pactos, primeramente debemos de enseñarles precisamente qué es y qué son los pactos, ¿sí? Para que ellos entiendan. Por eso precisamente vemos que decía que el Sheliach decía que no se les inquiete, sí, que no se les inquiete precisamente a los nuevos. Sí, pero hay que invitarlos a que se aparten de sus contaminaciones, que se aparten de los ídolos, que se aparten de la fornicación, que se aparten de todo lo gado y de todo lo que sea de sangre, o sea, todo lo que no es correcto delante de Elohim. Porque dice que Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat la Torah. Por eso es importante, amados sajíns, que todo varón nuevo, sí, que toda varona nueva que llegue a una asamblea, se les debe de enseñar desde abajo, para que no cometan el error precisamente de dar saltos, y que estos saltos no sean de fe, sino que sean saltos solamente porque los están obligando, y el día de mañana no entiendan el precepto del pacto de la Torá, y vengan a cometer errores aún más grandes, y peor aún,
antes de haber entrado en la Torá y cometer pecados. Eso sería muy malo, tanto para el que lo enseña como para el que lo practica. Entonces, ¿nosotros qué decimos a esto? Queremos alcanzar precisamente la salvación de Yahweh. ¿Por qué? ¿Por las gracias o por las obras o por obedecer? En muchos de los casos, muchos mesiánicos, sí, cuando no entienden esto, precisamente se dejan llevar por lo que enseñan precisamente los hombres. Pero que tenemos que entender entonces que no se trata de lo que enseñan los hombres, sino de lo que enseña la Escritura, lo que enseña la Torá. ¿Qué debemos hacer nosotros precisamente para ganarnos ahora esta salvación? ¿Cómo debemos de pelear por ella? Precisamente nosotros es esforzarnos, prepararnos, como les dije, buscar, preguntar. Pero cuando usted lo haga, no lo haga aquí y allá ya para que no caiga en confusión. Si usted ha llegado a una quejilá y el Eterno lo ha llevado ahí, pues aprenda, pida, si es posible exige que le enseñen precisamente a dónde usted ha llegado. ¿Qué es el Shabbat? ¿Cómo se guardan las fiestas? ¿Cómo se entra en los pactos? ¿Y cómo debemos de ser obedientes precisamente a cada uno de nuestros preceptos que nos llevarán precisamente a la culminación de nuestra bendición? Vayamos por favor, miren, al libro de esta cita, o le da mucho, la lee mucho el pueblo evangélico. Y yo quiero que me acompañe ahí. Vamos por favor al libro de Efesios 2, 4. Vamos a leer también el 5, 8 y 9. Ayúdeme ahí por favor. Al libro de Efesios, al libro de Efesiín. Como les decía, esta es una escritura que cita mucho el pueblo evangélico. Y vamos a ver ahí. Ya vamos entrando prácticamente a la recta final. Efesios 2:4. Amén. Veamos qué dice Efesios 2:4. Dice: pero Elohim, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, el 5, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con el Mashiach, por un favor están ustedes salvos. El 6, y juntamente con el Mashiach, Yahushua nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. El 7, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en el Mashiach Yahushua. Amén. Y luego dice también más adelante vamos a el Perec 5 en sus pasuks 8 y 9. Amén. Perec 5, pasuks ¿cuál? 8 a 9. Amén. Dice: porque si bien en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Maestro. Anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El 10, aprueben lo que es agradable al Maestro. El 11, y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncielas. El 12, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando se denuncian todas estas cosas, quedan expuestas en evidencia por la luz, pues lo que hace en todo sea visible es la luz. Y yo les decía, por ejemplo, les hacía mención de esto, porque en la otra escritura dice: pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en los pecados, Él nos dio vida juntamente con el Mashiach, ¿sí? Y ahí le ponen, ellos añaden que por gracia sois salvos. Él dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí ellos dan a entender precisamente que no es necesario entrar en los pactos también de Yahweh, porque
porque no puede ser por obra, sino porque dice que es por gracia. Pero yo les he preguntado a muchísimos, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Sí? Porque por esto se basan para decir que precisamente la Torá de Yahweh ha sido abolida por Yahshua. ¿Por qué? Porque ahora vivimos bajo la gracia, pero no es así. Si Elohim le dio a este concilio en Jerusalén la sabiduría para darse cuenta de que aquellos antiguos gentiles habían entrado a la familia de Elohim a través precisamente de la obra restauradora de Yahshua HaMashiach, por tanto, recibieron no solo también la oportunidad de la salvación, sino también recibieron la bendición de las promesas de los pactos de Elohim. Entonces, los pactos de Elohim tampoco han sido abolidos. ¿Por qué? Porque todo esto ha sido pagado precisamente en su totalidad. Y ha sido reafirmado precisamente por nuestro amado Yahshua en el madero. Porque Él se acordó que ahora precisamente debemos de iniciar primeramente a dar ese paso de fe, comenzando con la circuncisión del corazón, ¿sí? Y posteriormente a ello llevarnos a la circuncisión de la carne para que completemos precisamente la obra restauradora del Mashiach en nuestra emuná. Por eso ya conociendo eso, nosotros juntos iremos al mismo Mishkan para adorar. Por tanto, aquellos nuevos convertidos necesitaban o necesitaban en aquel tiempo dar primeramente ¿qué? Sus primeros pasos de fe, sus primeros pasos de emuná. Siempre todo nuevo debe de dar esos primeros pasos de fe, esos pasos de obediencia, porque hay 4 cosas sencillas que debemos de aprender. Hoy en día esas cosas suenan casi ridículas, sin embargo, se debe recordar que aquellos primeros gentiles no sabían absolutamente nada de la Torá, nada de la palabra de Elohim. Y precisamente con pequeños pasitos hacia la fe, hacia la emuná, es que comprendieron precisamente con verdadero razonamiento cómo debería de guardarse la Torá y cómo se debería de entrar en los pactos del Eterno. Puede que estas cosas también le parezcan a ustedes confusas en este momento. Cuando usted llegó a la casa de Yahweh, al menos, yo le puedo decir a muchos esto es lo que les ha ocurrido, que cuando les hablan sobre precisamente de los nombres Kadosh, de los nombres verdaderos, en muchas de las ocasiones no entienden, se desesperan y a veces hasta en un momento dado en su desesperación hacen berrinches porque no hay a veces quien les enseñe. Y se meten a la internet a indagar y precisamente creo que buscan en lugares incorrectos. Llega el momento en que tanto es su amor por aprender de las cosas de la Torá, de las cosas de nuestro amado Yahweh, que se meten mucho a escudriñar el judaísmo ortodoxo. Y para eso no fuimos llamados, amados Sajín. Porque ahí está un problema bien grande, que se meten a estudiar todo eso y después, cuando menos se dan cuenta, los está llevando al judaísmo y terminan negando a Mashiach, que eso sí es lo más terrible que puede pasar. Por eso decimos que nuestra obediencia a Elohim no es para ganar el favor de los humanos ni de algún movimiento, sino para alcanzar la salvación, para que sea esta para nuestro bien. A medida que vamos creciendo en nuestro caminar, pronto aprendemos que hay mucho, pero muchísimo en la palabra de Elohim que nos lleva precisamente a caminar en una restauración, pero que también muchas de estas palabras nos enseñan cómo llevar una mejor vida, cómo ser obedientes. Recibimos una gran bendición sobre nuestras vidas, por eso las escrituras nos dicen, y vamos a ver esto por favor en el libro de Efesios, el libro de Efesios en su Perec 6, Pasuquín del 1 al 3. Dice la escritura del Eterno: hijos, obedecer en el Adón a nuestros padres, porque esto es justo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén, aleluya. De igual forma, nuestra obediencia al único Elohim no es para ganar precisamente el favor o el agrado de alguien, de un ser humano. No, precisamente nosotros mostrar obediencia a nuestro Elohim, con ella alcanzaremos el favor de nuestro amado, y por ese favor veremos prodigios, veremos señales,
veremos muchísimas cosas que precisamente nuestro Adón y Melech Yahshua HaMashiach nos tiene para que nosotros podamos llegar bien ante el trono de nuestro Abacadosh. Por eso dice, le vuelvo a repetir en la escritura en Efesios, en esta versión restaurada, dice: hijos, obedecer en el Adón a nuestros padres, porque es justo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces tendrá será bueno obedecer, será bueno seguir los preceptos del Eterno. Amén. Amén, aleluya. Es bueno obedecer, pero también es bueno entender los pasos que se van a dar. Para poder construir un buen templo hay que dar buenos pasos. Para construir un buen templo hay que tener buenos cimientos. Para construir un buen templo hay que ser obedientes. Para construir un buen templo hay que poner muy buenos ladrillos. Para construir un buen templo hay que aprender de las enseñanzas. Y para construir un buen templo, precisamente hay que crear un buen edificio. Porque no hay ninguna pared de separación. Aquí, por tanto, esta es la gran revelación precisamente a la asamblea de Yahweh, que no habían de separarse, porque precisamente deberían de estar siempre unidos en un solo ejá, porque los ojos de Yahweh nuestro Elohim siempre ha estado puestos en su congregación. Así que los nuevos creyentes, que en otro tiempo fueron gentiles, ahora son miembros adoptados en su casa, y se espera que ellos ahora vivan en ella, que sean una sola comunidad junto a sus hermanos y hermanas, junto a sus Ajín y Ajayot, para que juntos a nuestro hermano mayor, como le conocemos, a Judá, seamos un ejad y adoremos juntos al único Elohim de los Shamayim, a Yahweh Sebaot de los ejércitos, Baruch Hashem. Dice en el libro a los Efesios, en su Perek 2, sus pasuquín del 14 al 16, porque Él es nuestra Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en el mismo los dos en uno solo y un hombre nuevo, haciendo la Shalom, o sea la paz, y mediante en él madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. Así que más adelante no habrá ninguna pared que nos separe lo que es el pueblo de Judá, ¿sí?, de nuestro hermano mayor, y nosotros, pueblo efraínita, que juntos seremos uno solo y adoraremos juntos a nuestro amado Yahweh de los ejércitos. Así es que no es que eso fuese siempre bien recibido, porque usted sabe que en la actualidad muchos del pueblo judío e incluso de los que están dispersos no aceptan precisamente que un gentil convertido a Yahweh se les una para adorar al Eterno. Ellos son muy selectivos en ese aspecto, pero llegará el momento en que eso se acabará. Llegará el momento en que seremos uno solo adorando a nuestro Abba Yahweh. En Hechos 21-26 dice: entonces el Rab Shaul tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentar la ofrenda para cada uno de ellos. Amén. En aquel entonces los judíos que estaban en el templo fueron los testigos de aquello, se sintieron ultrajados, diciendo que Rab Shaul había profanado el santo lugar. Eso usted lo puede ver en el verso 28. ¿Qué produjo esto? Su arresto. Y así la visión precisamente de Elohim de una adoración unificada entre los judíos desde aquel entonces y los gentiles se convirtió en algo casi imposible desde aquel comienzo. Y yo creo que hasta la fecha eso se ha seguido dando. El pueblo judío, precisamente, muchos siguen caminando en ese fariseísmo y no aceptan precisamente la unificación de precisamente de aquellos que como gentiles ahora somos convertidos a Yahweh. Precisamente no aceptan eso, siguen caminando en ese mismo precepto. Pero ya no está muy lejos el día ni la hora en que seremos uno solo para agradar a nuestro amado Yahweh. Yahshua
quiero que usted lo entienda, es nuestra única paz, es nuestra única shalom, porque Él ha unido precisamente al pueblo yaudí y al pueblo de Israel, derribando esa pared que nos separa, la cual nos divide, recordando que de todo lo que Elohim hace tiene un lado físico y un lado espiritual. Usted recuerda que lo enseñamos en el Shabbat pasado. Por eso creemos que en un día que ya no está muy lejano, Elohim reconstruirá su templo físico en Jerusalén. No obstante, hasta que llegue el día, Él está trabajando, Él está edificando su templo espiritual en los corazones de su pueblo Israel. Esto no es diferente del tabernáculo de los tiempos de David, que fue un precursor temporal del templo permanente que Shelomot o Salomón construiría. Ese templo portátil destacaba por dos razones. En primer lugar, instituyó un nuevo orden de adoración. David Hanmele, o el rey David, reconoció que Israel tenía tendencia a ver los sacrificios de animales como un sustituto de la piedad, pero que también precisamente tenía en la ley dada por Moshe. Yo quisiera que ustedes me acompañen. Vamos al libro de los Salmos, ya estamos entrando a la recta final de este tema, ¿sí? Y me acompañen, vamos al Salmo 40 en sus pasuquín del 5 al 8. Salmos 40 en sus pasuquín del 5 al 8. Dice la Dabar del Eterno. Salmo 40 del 5 al 8. ¿Cuántas maravillas has hecho, Yahweh Elohim mío? Tus consideraciones para con nosotros nadie puede contártelas ante ti. Quisiera anunciarlas y hablar de ellas, pero son más de lo que puedo contar. Tú me has hecho comprender que no quieres sacrificio ni ofrendas, no quieres holocausto ni ofrenda por el pecado. El 7. Por eso dije, mira, traeré un rollo que relata lo que me sucedió. Y el 8, hacer tu voluntad, Elohim mío, es mi deseo. Tu Torah está en mis entrañas. Amén. Baruch Hashem. Amén. Qué bendición. ¿Por qué decía esto David Mele? Porque no contento con solo ofrecer sacrificios de animales, David también instó al pueblo a congregarse a sí mismo en cuerpo, alma y espíritu. Sí, era la invocación que daba él, porque él decía que en el altar con ofrendas de alabanza, cantando, sí, aplaudiendo, gritando, danzando, todo esto con instrumentos que se hiciera para alabar el nombre de Yahweh, pero no como lo hacen ahora precisamente los movimientos pentecostales, que ellos precisamente hacen un escándalo tremendo, se retuercen y no sé qué tantas palabras dicen. A eso no se refería David. Él se refería precisamente que nosotros alabáramos a nuestro amado Yahweh con lo que les acabo de mencionar, con alabanza, cantando, aplaudiendo, alzando la voz pero con respeto, danzando y usando instrumentos. Y eso lo podemos ver, vamos a ver precisamente en Salmos 47 del 1, 6 y 7 dice: pueblo todos, batid las manos, aclamad a Elohim con voz de júbilo, cantad a Elohim, cantad a nuestro Adón, a nuestro Melet, canta, porque Elohim él es nuestro rey, nuestro Melech, en toda la tierra cantad con inteligencia. Amén, aleluya. Dice precisamente con inteligencia. Él jamás dijo que cantemos en desorden. También dice, por ejemplo, más adelante en el Salmo 51 del 15 al 17 dice: Adón, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Amén, Baruch Hashem. Que es necesario que nosotros precisamente como nosotros mismos como personas edifiquemos un buen templo. Empecemos por nosotros mismos a construir ese templo.
¿Por qué? Porque ese es nuestro templo espiritual propio. Por tanto, en la actualidad ya no es necesario hacer sacrificios ni ofrecerlos de esa forma, porque Yeshua ha sido sacrificado, perdón por usar esta palabra, sí, él fue atormentado en el madero por nosotros. Por eso dice en el libro de Yeshayá 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Amén. Él ya lo hizo en el madero. En su lugar, como David Hadmele, ofrecemos todo nuestro ser a Elohim en servicio y adoración. Y comprendemos que Elohim está interesado en nuestro corazón que en otras cosas que no lo sean. Él está interesado en que nosotros, en que nuestro lep, nuestro corazón y nuestra hayín, nuestra vida, sean completamente para adorarle a Él. Y que no lleguemos a Él con rituales vacíos, con rituales que en verdad ni le agradan y que en muchas de las ocasiones no son del Eterno. En segundo lugar, que este templo físico, ¿sí?, nos dice que había una barrera entre Elohim y el hombre. Solo el sumo Cohen, el sumo sacerdote, podía entrar por la cortina del lugar Kadosh, del lugar santo, para presentarse ante Elohim, y solamente un día al año, el día de la expiación, En el momento en que Yeshua dio su vida, sin embargo, esa cortina se rasgó por la mitad de arriba abajo. Y eso lo podemos ver en el libro de Matiyá, en el libro de Mateo 27:51, que en donde dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. En los posteriores shefes, precisamente, el autor de Hebreo enseñó a la congregación que ya no necesitaban un sumo Cohen como intermediario para ofrecer sacrificios ante nuestro Elohim para el pueblo. Y vamos a verlo esto en Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Vamos a ver por qué precisamente en el Sefer de los Hebreos se enseña precisamente que ya no es necesario tener un Cohen como intermediario para los sacrificios. Pero vamos, ¿por qué? ¿Por qué ya no es necesario tener precisamente a un Cohen para los sacrificios? Y vamos precisamente, como les dije, al libro de Ibrin, al libro de los Hebreos, del 4, capítulo 4 del 14, del 4, perdón. Amén. Vemos que entonces dice del 14 al 16. Así que teniendo un gran sumo Cohen que ha atravesado el cielo, refiriéndose a Yeshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo Cohen que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en tiempo oportuno. Así que tenemos a Yeshua como nuestro único Cohen, como nuestro sumo sacerdote, en otras palabras. Yo espero que precisamente usted me haya entendido hasta este momento precisamente de cómo debemos de hacer para edificar un buen templo, cómo construir un buen templo. Ahora nosotros tenemos a Yeshua y debemos de pedirle a Él que nos ayude precisamente a ver esto de una forma más clara, de una forma más espiritual, y que nosotros lo que vayamos a hacer, construir de ahora en adelante, sea un excelente templo. ¿Por qué? Que ya no haya ninguna barrera que nos los impida, y que nosotros traigamos bastante shalom a nuestra vida, y que nuestra única piedra angular y piedra fuerte sea nuestro amado Yeshua. Que ahí empiece nuestro cimiento, y que al ir levantando ladrillo por ladrillo y pared por pared,
nosotros llegamos a ver precisamente que ese edificio se ha construido bajo la buena roca. Y así venga cualquier viento de doctrina humana a quererlo tirar, todo eso se caiga. Porque tenemos que reconocer que Yeshua derribó la pared precisamente entre el judío y el gentil. Desgraciadamente parece que hemos estado intentando con mucho esfuerzo reconstruirla desde entonces. ¡Qué tragedia! Porque nosotros fuimos llamados ahora a servir precisamente a Elohim como pueblo restaurado, no para agradar precisamente a los judíos ortodoxos, y cambiándonos y queriéndonos precisamente adoptar precisamente ahora todas sus costumbres. Nosotros como pueblo efraínita sabemos la parte que nos corresponde y es la que debemos de adoptar. Mas no debemos de caer en el error del religioso de guardar precisamente todos los preceptos que ellos guardan, de aferrarnos a la Cábala, a la Zohar, a la Mishnah, al Talmud, que en realidad pues son ellos libros donde enseñan en muchas de las ocasiones, más en el Talmud, precisamente muy mal acerca de Yeshua HaMashiach. Por eso podemos decir que nosotros no debemos de entrar ahí, porque el día que lo hagamos y nos metemos completamente de lleno, vamos a terminar negando a Yeshua como Mashiach, y eso es completamente un error. Por eso Rab Shaul nos dice en esta cita, que es muy importante y yo quiero que usted me acompañe. Vamos al libro de los Efesios, el libro de Efesios, en su Peré 4, en su verso 13. Que dice la palabra del Eterno, que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Mashiach. ¡Aleluya! ¿Qué es eso lo que tenemos que buscar, amados Sajín y amados Sajayó? Llegar todos juntos a la unidad de la fe, a la única fe y del único conocimiento de quién, del Hijo de Elohim, caminando junto con él tomados de sus manos en la búsqueda de un varón perfecto, a la única y exclusiva medida de la estatura, de la plenitud de Mashiach, de Yeshua HaMashiach. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Quizá será en el transcurso de nuestras vidas cuando Elohim llamará a su pueblo a derribar esta pared de división que separa a Israel y a la iglesia y a la prácticamente la congregación, a toda la congregación. Y tengo que mencionar, amados Sajín, porque aquellos que están ahora en iglesias, en movimientos, ¿sí?, en denominaciones, que un día, en el día que usted menos lo espere, cuando Yahweh toque su puerta y lo invite a entrar ahora en su Mizcán, en su verdadera emuná, en su única que es fe, que es las raíces hebreas, usted tiene dos opciones: seguir a Yahweh o quedarse precisamente ahí mismo en ese lugar. Yo le invito a que sea inteligente, que camine con cordura, que tenga la virtud de aceptar que precisamente ha estado adorando a un Dios que no es el Dios del pueblo hebreo, que usted restituya su camino, que regrese a casa, porque ese tiempo ya no está muy lejano, ya todas las señales se están cumpliendo. Así es que es importante que usted derribe esa pared y sea humilde y reconozca que usted ha estado alabando de la forma incorrecta y en el lugar incorrecto. Y es ahí donde se pone más emocionante este asunto, porque puede usted que en este momento esté pensando: ¿cómo ocurrirá esto? ¿Y cómo yo puedo ser parte de la gran profecía de los últimos tiempos? ¿Cómo es que puedo agradar a Yahweh y cómo es que puedo unirme a su gran familia? Cuando añadamos a nuestra emuná, a nuestra fe, el conocimiento, el entendimiento, y empecemos a escudriñar precisamente la Torá con ojos hebreos, y que buscamos precisamente cada día aumentar y añadirle más y más conocimiento a nuestra fe, la creencia en Yeshua como el único Mashiach, entonces nos convertiremos precisamente en ese hombre, en esa mujer nuevo, que buscaremos la perfección y que seremos buscando también la restauración. Juntos veremos esa plenitud que Mashiach nos otorga a nuestras vidas, y el templo precisamente que ahora se ha construido, lo que hoy se ha empezado a construir, el día de mañana será un gran edificio, un gran templo, para que ese sea adorándole y alabando exclusivamente y al único Yahweh Sebaot de los ejércitos. Comience usted hoy a construir ese templo, comience a edificarlo, para que el día de mañana, cuando llegue el momento precisamente de partir con nuestro amado Elohim, seamos un edificio, un templo fuerte, y que ese precisamente sea el que nos sostenga al estar frente a nuestro Abba Kadosh. Así que comencemos ahora, amados Sajín.
Seamos nosotros como pueblo hebreo, los que comencemos a hacer precisamente fluir esa gran bendición. Y seamos también nosotros no piedra de tropiezo, sino que seamos precisamente un camino en el cual podemos llevar a todas aquellas personas ahora que están caminando dentro de las raíces hebreas, añadiendo ¿qué? A nuestra fe más y más conocimiento. Amén, amén, amén. Siéntase alegre, amados Ajín. Siéntase alegres, amadas Ajayot, porque usted hoy, precisamente al estar aquí escuchando este tema, hoy usted mismo dirá: yo quiero comenzar a construir ese templo en mi vida. Voy a empezar desde abajo, con los cimientos, los ladrillos. Voy a poner las paredes y posteriormente voy a poner ese gran techo, y en el cual precisamente ahora será lo que me llevará a que yo camine, me refuerce y se camine más en emuná, más en fe, más en conocimiento, y que el día de mañana precisamente yo pueda también servir precisamente de alojamiento para aquellos que vienen ahora buscando una verdad, que vienen buscando una respuesta y que vienen buscando el amor. Amén, amén y amén. Amado Yahweh, queremos darle gracias porque usted nos ha dado una gran enseñanza el día de hoy. Lo importante que debe de ser construir un templo. Lo importante que es ahora estar juntos en emuná. Yo quiero darle toda rabá porque siempre usted pone palabras en nuestra boca para compartirles con su pueblo. Si en algún momento se ha dicho algo incorrecto, Padre, yo le pido que usted me perdone. Y le pido que en el poderoso nombre de su Hijo amado, Yahshua HaMashiach, sea usted trayendo, Padre, bendición sobre su pueblo. Y que esta palabra, Padre, no sea de confusión para nadie, sino que, Padre, esta palabra que fue dada hoy sea más bien de bendición. Y que sin algo podemos ayudar, Padre, que sea usted precisamente dándonos esa victoria. Yo agradezco infinitamente, Padre amado, por este tiempo, y doy toda rabá en el nombre poderoso de Yahshua, mi Mashiach. Amén, amén y amén. Todá rabá a él. Amados Ajín y Ajayot, si en algo puedo servir, si a usted le quedó alguna duda, contácteme, yo con gusto lo voy a atender. Como les he dicho, cuando quieran solicitar amistad con su servidor, con este humilde varón, antes mándeme un mensajito para que yo sepa el motivo por el cual usted está buscando amistad con este pequeño siervo. Y bueno, déjeme decirle, amados Ajín, que si usted estuvo hoy precisamente aquí escuchando este tema, es por alguna razón, y es porque precisamente que nuestro amado Yahweh hoy quiere comenzar a construir en usted un gran templo. Así es que no se niegue, mejor permita que la obra restauradora comience hoy y que usted precisamente sea llevando esta bendición a otros. Doy toda rabá por ello. Y tenemos para usted la siguiente hermosa frase, Emanuel: la Torá es vida y el saber fortalece. Aleluya. Dale jalel al Eterno, amado Ajín. Baruch Hashem.